Marqué el número con manos que no temblaban. Eso es lo que más me atormenta ahora, 12 años después. No lo que hice, sino cómo lo hice. Con las manos firmes, con la voz serena, como si fuera algo simple, como si no estuviera a punto de destruir a mi propio hijo. Él estaba sentado en el piso de la cocina cuando tomé el teléfono. No voy a describir todavía cómo llegó a estar ahí, ni por qué. Solo diré que cuando vi lo que vi esa madrugada, supe que tenía dos caminos frente a mí, y elegí el que me convertiría en una heroína a los ojos del mundo, y en un monstruo a los ojos de mi hijo. Si estás escuchando esta confesión, quédate hasta el final, y cuéntame desde dónde la estás escuchando, porque lo que voy a contar no es la historia que el periódico publicó. No es la versión que el pueblo conoce. Es la verdad que he guardado durante 12 años, como quien guarda un cadáver en el sótano, con miedo de que alguien note el olor. Me llamo Rosa. Tengo 71 años. Viví toda mi vida en este pueblo del interior de Argentina, donde tu nombre es lo único que realmente posees. Aquí no importa cuánto dinero tengas, importa lo que la gente dice de ti cuando entras a la panadería. Importa cómo te saludan en la calle. Importa si te miran con respeto o con lástima. Durante 40 años fui maestra de escuela primaria. Los últimos 10, directora. Mi nombre significaba algo. Doña Rosa, la maestra, la que enseñó a leer a medio pueblo, la que crió sola a su hijo después de enviudar. La mujer de principios. Ese nombre era mi identidad, mi valor. Mi lugar en un mundo que no le da muchos lugares a las mujeres viejas y solas. Y hace 12 años, una madrugada de marzo, tuve que elegir entre ese nombre y mi hijo. La carta llegó hace 3 días. Un sobre blanco, delgado, con letra que reconocí aunque no la veía hace más de una década. La letra de Damián, mi hijo, mi único hijo. La abrí con manos que esta vez sí temblaban. Mamá, salgo en 2 semanas. Cumplí mi condena. 12 años. Necesito verte. Necesito que me expliques por qué lo hiciste. Necesito escucharlo de tu boca, no de lo que dijiste a los periódicos. La verdad, mamá. Solo eso. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirándola durante horas, como si las palabras fueran a cambiar si las miraba lo suficiente. La verdad. Esa palabra tan simple, tan imposible. Porque la verdad es que durante 12 años he vivido con una mentira que me alabaron como si fuera virtud. He cargado con el peso de una decisión que todos llamaron correcta, pero que yo sé que estuvo podrida desde el principio. Y ahora mi hijo quiere respuestas. Quiere saber por qué su madre hizo lo que hizo. Y yo no sé si tengo el valor de decírselo. Por eso grabo esto. Porque tal vez si lo digo en voz alta primero, aquí, donde nadie me ve, pueda encontrar las palabras para decírselo a él cuando esté frente a mí. O tal vez solo necesito confesarlo antes de que sea demasiado tarde. Antes de que me muera con esta verdad enquistada en el pecho como un tumor que nunca me atreví a extirpar. Aquella noche empezó como cualquier otra. Me acosté temprano. Siempre me acostaba temprano. Damián había salido con amigos. Tenía 28 años y todavía vivía conmigo. No porque no pudiera independizarse, sino porque nunca terminó de hacerlo del todo. Trabajaba, sí, ganaba su dinero, pero la casa seguía siendo nuestra. Él en su habitación, yo en la mía, compartiendo esa intimidad extraña de madres e hijos adultos que nunca terminan de separarse. Esa noche salió tarde. No me dijo a dónde. Ya no me decía esas cosas. Solo, vuelvo más tarde, ma. Está bien, cuídate. Esas fueron nuestras últimas palabras como madre e hijo normal. Las últimas antes de que todo cambiara. Me desperté con los golpes en la puerta. No sé qué hora era exactamente. Solo sé que afuera todavía estaba oscuro y que esos golpes no eran normales. Eran desesperados, urgentes. El tipo de golpes que anuncia catástrofes. Me levanté, puse la bata,
Caminé hacia la puerta con el corazón ya acelerado, con ese presentimiento animal que tienen las madres cuando algo anda mal. Abrí, y ahí estaba mi hijo. No voy a describir todavía cómo estaba. Solo diré que en el momento en que lo vi, supe que nuestra vida tal como la conocíamos había terminado. «Mamá», dijo. Solo eso, con una voz que no reconocí. Una voz rota, infantil, aterrada. Lo arrastré adentro. Cerré la puerta. Y entonces me lo contó todo. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con sollozos, con ese pánico de quien acaba de cruzar una línea de la que no se regresa. Y mientras hablaba, mientras confesaba lo que había hecho, yo sentía cómo el mundo que conocía se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Cuando terminó de hablar, nos quedamos en silencio. Él mirándome con ojos que pedían salvación. Yo mirándolo con una mente que ya calculaba consecuencias. «Enséñame», le dije. Me llevó al garaje. Encendí la luz. Y ahí estaba la evidencia de todo. Física, innegable, imposible de explicar con inocencia. Me quedé mirando durante no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo dejó de tener sentido mientras mi cerebro trabajaba, pesaba, medía. ¿Medía qué? Esa es la pregunta que me he hecho durante 12 años. En ese momento, parada en el garaje con mi hijo esperando detrás de mí, ¿qué estaba midiendo exactamente? ¿Estaba midiendo su culpa contra su libertad? ¿Estaba pensando en la víctima y en la justicia que merecía? ¿O estaba pensando en mí, en mi nombre, en mi reputación, en todo lo que perdería si alguien descubría que yo lo ayudé a esconderse? La verdad es que pensé en las 3 cosas, pero una de ellas pesó más que las otras, y esa es la verdad que nunca le dije a nadie. Volví a la cocina. Él me siguió como un niño asustado sigue a su madre. Se sentó en el piso con la espalda contra los muebles, abrazándose las rodillas. Yo tomé el teléfono. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó cuando me vio marcar. No respondí. Marqué los 3 números que cambiarían todo. «Mamá, no, por favor». La voz del otro lado respondió. Profesional, neutral. Y entonces dije las palabras que me convertirían en lo que soy hoy. «Necesito reportar algo. Es sobre mi hijo». Cuando colgué, Damián me miraba desde el piso con una expresión que todavía veo cuando cierro los ojos. No era odio. Todavía no. Era incomprensión total. Como si su cerebro no pudiera procesar que su madre acababa de hacer lo que hizo. «¿Por qué?», susurró. Y yo le di la respuesta que había preparado mientras marcaba. La respuesta correcta. La respuesta moral. Porque es lo que se debe hacer. Pero esa no era toda la verdad. Ni siquiera era la mitad. La policía llegó 25 minutos después. Se lo llevaron esposado mientras los vecinos empezaban a asomarse a las ventanas, despertados por las sirenas. Y yo me quedé en la puerta de mi casa, viendo cómo se llevaban a mi hijo. Al día siguiente el periódico local publicó la noticia. Maestra entrega a su propio hijo a la justicia. Me llamaron valiente. Me llamaron mujer de principios. Dijeron que había puesto la moral por encima de la sangre. Y yo acepté esos elogios como quien acepta monedas falsas, sabiendo que no valen nada, pero sin atreverse a rechazarlas. Porque la verdad que nadie sabía, la verdad que ni siquiera me atrevía a admitir completamente en ese momento, era esta. No lo entregué solo por justicia. Lo entregué porque tuve miedo. Miedo de que si lo protegía y nos descubrían, mi nombre quedaría destruido. Miedo de perder el respeto del pueblo. Miedo de convertirme en la madre que encubrió a su hijo. Elegí mi reputación sobre mi hijo. Y la pregunta que me persigue desde hace 12 años, la pregunta que ahora tendré que responderle cuando salga de prisión, es esta. ¿Eso me hace valiente o cobarde? ¿Justa o egoísta? ¿Madre o traidora? Porque la línea entre hacer lo correcto y protegerte a ti misma es más delgada de lo que nadie quiere admitir.
y yo la crucé sin saber de qué lado quedaría. Para entender por qué hice lo que hice, primero tienen que saber quién era yo antes de esa noche, antes de convertirme en la mujer que entregó a su hijo, antes de que mi nombre se volviera sinónimo de algo que, tal vez, nunca fui realmente. Nací en este mismo pueblo hace 71 años. Crecí viendo cómo las mujeres de mi generación se definían por dos cosas: el hombre con quien se casaban y la reputación que mantenían. No teníamos mucho más. No teníamos carreras como ahora. No teníamos independencia. Teníamos nuestro nombre y la forma en que la gente lo pronunciaba cuando no estábamos presentes. Yo quise algo diferente. Estudié para maestra en la capital. Volví al pueblo con mi título como si fuera un escudo. Me casé tarde para los estándares de entonces, a los 28, con Roberto, un hombre bueno que trabajaba en el banco y que nunca me pidió que dejara de trabajar. Eso era raro entonces. Valioso. Tuvimos a Damián cuando yo tenía 30, un bebé hermoso, de ojos oscuros y llanto fuerte que llenaba la casa de vida. Roberto lo adoraba. Yo también. Éramos una familia pequeña pero completa, con esa felicidad modesta que no pide mucho al mundo porque tiene lo suficiente. Los primeros años fueron buenos. Damián crecía sano. Yo seguía enseñando. Roberto proveía. Éramos respetados en el pueblo. Nada extraordinario. Solo una vida digna, construida con esfuerzo y cuidado. Pero la vida tiene formas de romper cosas que creías sólidas. Roberto murió cuando Damián tenía 13 años. Infarto fulminante una tarde mientras almorzaba. Cayó con el tenedor todavía en la mano. Damián lo vio caer. Eso fue lo peor. Ver cómo los ojos de mi hijo se vaciaban de algo que nunca volvió a llenarse del todo. Quedamos solos, él y yo. Una viuda de 43 años y un adolescente que acababa de perder a su padre de la forma más brutal posible. El pueblo me trató bien durante el duelo. Me trajeron comida, me acompañaron en el velorio, me dijeron cosas piadosas que se dicen a las viudas jóvenes. Pero también me observaban. Observaban cómo iba a sobrellevar esto, si iba a derrumbarme o si iba a mantenerme firme. Me mantuve firme, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Tenía un hijo que alimentar, una casa que mantener, un trabajo que conservar. La fortaleza no era virtud, era supervivencia disfrazada. Damián cambió después de la muerte de su padre. Se volvió más callado, más distante. Ya no era el niño ruidoso que llenaba la casa de risas. Era algo más contenido, más oscuro. Pero yo pensé que era solo el duelo, que con el tiempo volvería a ser el mismo. No volví. Los años de adolescencia fueron difíciles. Damián se juntó con muchachos que no me gustaban. Empezó a llegar tarde. A veces olía a alcohol. Yo intentaba hablar con él, pero era como hablarle a una pared. Se encerraba en su cuarto, ponía música fuerte, me ignoraba. Es la edad, me decían otras madres. Ya se le va a pasar. Pero no se le pasó. Terminó la escuela con notas justas. No quiso estudiar en la universidad como yo hubiera querido. Consiguió trabajos temporales. Ayudante en un taller mecánico, repositor en un supermercado, cosas así. Nunca nada que durara mucho. Y seguía viviendo conmigo. No porque no pudiera irse, sino porque era más cómodo quedarse. Yo le lavaba la ropa, le cocinaba, le daba techo. Él me daba algo de dinero cuando trabajaba, pero no era constante. La gente empezó a comentar: Rosa, tu hijo ya tiene 25 años. ¿Cuándo va a hacer su vida? Dale tiempo, respondía yo. Ya va a madurar. Pero la verdad es que yo no lo presionaba mucho, porque tenerlo en casa significaba no estar completamente sola. Significaba tener a alguien que me dijera hola cuando llegaba del trabajo, aunque fuera sin mirarme realmente. Significaba que la casa no estuviera completamente vacía. Era egoísmo también, mi egoísmo. Mantenerlo cerca porque yo lo necesitaba, aunque fuera malo para él. En el pueblo,
Mientras tanto, mi reputación seguía intacta. Yo era doña Rosa, la directora de la escuela, la viuda digna que había sacado adelante a su hijo sola. Me invitaban a eventos, me pedían opiniones sobre cosas del pueblo, me trataban con ese respeto que se les da a las mujeres mayores que han hecho las cosas bien. Ese respeto era mi oxígeno. Lo necesitaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Porque sin Roberto, sin una familia real que funcionara, sin belleza ni juventud, lo único que me quedaba era ese respeto. Era mi identidad completa. Sin él, ¿quién era yo? ¿Una vieja sola en una casa demasiado grande? Y entonces llegó aquella noche, la noche en que Damián tocó mi puerta a las 3 de la madrugada. La noche en que todo lo que yo había construido, todo lo que era, todo lo que creía sobre mí misma, se puso a prueba de la forma más terrible posible. Pero para entender completamente lo que hice, necesito contarte primero qué pasó cuando abrí esa puerta. Necesito describir lo que vi en los ojos de mi hijo y lo que vi en mi propia alma cuando me miré al espejo del garaje, mientras decidía su destino. Porque hay momentos que te definen, momentos donde todas las decisiones anteriores de tu vida convergen en un solo segundo y tienes que elegir quién eres realmente. No quién dices que eres, no quién crees que eres, sino quién eres cuando nadie está mirando y las consecuencias son tan grandes que no puedes fingir. Esa madrugada descubrí quién era yo realmente. Y lo que descubrí me ha atormentado cada día desde entonces. Porque resulta que la mujer que todos admiraban, la maestra de principios, la viuda fuerte, la madre dedicada, esa mujer era una construcción. Una actuación tan convincente que hasta yo misma me la había creído. Pero cuando el miedo real llegó, cuando tuve que elegir entre mi hijo y mi imagen, la máscara se cayó. Y lo que quedó debajo no era tan noble como todos pensaban. Era una mujer asustada, egoísta, que amaba su reputación más de lo que amaba a su propio hijo. Esa es la verdad que llevo 12 años tratando de no mirar de frente. La verdad que ahora tendré que confesarle a Damián cuando salga de prisión. Si es que tengo el valor. Si es que todavía queda en mí algo que merezca llamarse madre. Hay detalles de esa noche que están grabados en mi memoria con una claridad que no debería ser posible después de 12 años. La forma en que la luz del pasillo caía sobre el rostro de Damián cuando abrí la puerta. La mancha oscura en su camisa que al principio no identifiqué como sangre porque mi cerebro se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. El olor. Dios, el olor. Alcohol mezclado con sudor frío del miedo. Y sus ojos que me miraban con un terror tan absoluto que por un segundo volví a ver al niño de 5 años que se despertaba gritando por las pesadillas. «Mamá», dijo. Y en esa sola palabra había una súplica que contenía toda su vida, toda nuestra historia, todos los años en que yo había sido su refugio, su certeza, el lugar donde el mundo no podía tocarlo. Lo arrastré adentro antes de pensar. Antes de que los vecinos pudieran asomarse y ver lo que fuera que estaba pasando. Cerré la puerta y eché el seguro con manos que empezaban a temblar. «¿Qué pasó?», pregunté. Pero mi voz sonaba extraña, distante, como si viniera de otra persona. Se derrumbó. Literalmente se dejó caer contra la pared del pasillo y resbaló hasta quedar sentado en el piso, con las rodillas contra el pecho, con las manos en el cabello, temblando. «Lo maté, mamá. Maté a alguien». Las palabras salieron rotas, mezcladas con un sollozo que le nacía desde algún lugar profundo. Y yo me quedé ahí parada, mirándolo, mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «Maté a alguien». «¿Qué dijiste?» «Venía manejando. De la fiesta de Marcos. Había tomado. Tomé mucho, mamá. Y ella apareció de la nada. Cruzó la calle corriendo y yo no pude frenar. Cada palabra era como un cristal roto cortándome por dentro. «¿Quién?», susurré. «No sé. Una chica, joven,
Llevaba una mochila y cuando la golpeé, cuando el auto pasó sobre ella, se quebró completamente. Un llanto que le salía con arcadas, como si su cuerpo estuviera tratando de expulsar lo que había hecho. Me arrodillé frente a él. No sé por qué. El instinto materno todavía funcionaba, tratando de consolar incluso cuando ya no había consuelo posible. ¿Llamaste a una ambulancia?, pregunté. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Negó con la cabeza, sin mirarme, sin poder mirarme. Seguí manejando. Entré en pánico y seguí manejando como un cobarde. Vine directo acá. Y ahí estaba, mi hijo, mi único hijo, confesándome que había matado a alguien y huido como un criminal, dejando a una chica muriendo en la calle, pensando solo en salvarse. Debí haber sentido horror puro en ese momento. Debí haber pensado en la víctima, en sus padres que en algún lugar de este pueblo o el próximo recibirían la noticia más terrible que un padre puede recibir. Y sí pensé en eso, por un segundo, por un destello de empatía que atravesó mi mente, antes de que otra cosa más oscura lo reemplazara. Pensé en nosotros, en él, en mí, en lo que esto significaba. El auto, dije. Mi voz había cambiado. Ya no era la voz de una madre consolando. Era algo más frío, más calculador. ¿Dónde está el auto? En el garaje. Lo metí rápido. No creo que nadie me viera llegar. Me puse de pie. Caminé hacia el garaje que daba a la cocina. Damián se quedó en el pasillo, encogido contra la pared. Abrí la puerta del garaje. Encendí la luz fluorescente que parpadeó 2 veces antes de iluminar completamente el espacio. Y ahí estaba, el Fiat rojo que yo misma le había ayudado a comprar hace 3 años. El auto donde había aprendido a manejar. El auto que usaba para ir a trabajar, para salir con amigos, para vivir su vida de joven que todavía no terminaba de crecer. Pero ahora era otra cosa. Era evidencia. El parachoques delantero estaba abollado. El capó tenía una marca de impacto. Y había sangre. No mucha, pero suficiente. Suficiente para que cualquier policía que lo viera supiera exactamente qué había pasado. Había también algo de tela enganchada en una parte del metal roto. Un pedazo de ropa celeste, como de jean, de la víctima. Me acerqué al auto como hipnotizada. Pasé mi mano sobre la abolladura sin tocarlo realmente, con los dedos suspendidos a 1 centímetro del metal. Una persona, una vida, reducida a una abolladura y una mancha. ¿Quién era ella? ¿16 años? ¿18? ¿Volvía de trabajar? ¿De visitar a un novio? ¿Estaba apurada por llegar a casa antes de que sus padres se preocuparan? ¿Ya la habrían encontrado? ¿Ya estarían los paramédicos trabajando sobre su cuerpo roto en alguna calle oscura del pueblo? ¿O ya estaba muerta? Cerré los ojos. Respiré. Intenté ordenar mis pensamientos que volaban en 1000 direcciones contradictorias. Y entonces empecé a calcular. No de forma consciente al principio. Fue algo más instintivo. Mi cerebro, entrenado durante 40 años de resolver problemas, de tomar decisiones difíciles, de navegar situaciones complejas como directora de escuela, ese cerebro empezó a trabajar. Si llamaba a la policía ahora, Damián iría a prisión. No había duda. Conductor ebrio. Atropello con víctima mortal. Fuga del lugar. Los años que le darían serían muchos, muchos. Pero al menos demostraría que yo no tuve nada que ver. Que yo hice lo correcto en cuanto me enteré. Si no llamaba, si lo ayudabas a esconder el auto, a limpiar las evidencias, a inventar una coartada, tal vez tendríamos una oportunidad. Tal vez nadie nos conectaría con esto. Tal vez podríamos salir ilesos. Pero si nos descubrían, y las probabilidades eran altas de que nos descubrieran, entonces yo sería cómplice. Yo sería la madre que encubrió a su hijo asesino. Mi nombre quedaría destruido para siempre. No solo en este pueblo, en todos los pueblos vecinos, en la memoria de cada alumno que tuve, en la historia de esta comunidad.
Doña Rosa, la que ayudó a su hijo a escapar después de matar a una chica inocente. Ese sería mi legado. Me di vuelta. Damián había aparecido en la puerta del garaje. Me miraba con ojos que suplicaban, ojos que decían: «Sálvame, mamá, como siempre lo hiciste, hazlo otra vez». Y yo me miraba a mí misma desde algún lugar fuera de mi cuerpo, observando esta escena como si fuera una extraña, viendo a esta mujer de 56 años, viuda, directora de escuela, mujer respetada, parada en su garaje a las 3 de la mañana, decidiendo el destino de su hijo. ¿Qué estaba pesando realmente en ese momento? ¿La vida de la víctima y la justicia que merecía? ¿La libertad de mi hijo contra su responsabilidad por lo que hizo? ¿O mi nombre, mi reputación, mi lugar en este mundo que había construido con tanto cuidado durante tantos años? La respuesta es que pesé las 3 cosas, pero una de ellas empezó a inclinar la balanza de una forma que me avergüenza admitir. «Mamá», dijo Damián desde la puerta, «¿qué vamos a hacer?» «Vamos», plural, como si esto fuera algo que haríamos juntos, como si yo fuera su cómplice automática por el simple hecho de ser su madre. Y en ese momento tuve una revelación terrible. Me di cuenta de que si lo ayudaba, si me convertía en su cómplice, mi vida se acababa también. No solo la de él, la mía. Todo lo que era, todo lo que había construido, se vendría abajo. Y comprendí algo más oscuro todavía, que yo no estaba dispuesta a sacrificarme por él. No de esa forma, no a ese costo. Otras madres, tal vez sí. Otras madres tal vez dirían que vale la pena arriesgar todo por un hijo, que eso es lo que significa el amor maternal. Sacrificio absoluto sin importar qué. Pero yo en ese momento, parada en ese garaje con evidencia de un crimen frente a mí y mi hijo esperando mi decisión, descubrí algo horrible sobre mí misma. Descubrí que mi amor maternal tenía límites. Descubrí que había cosas que amaba más que a mi hijo. Y una de esas cosas era mi nombre. «Entra a la casa», le dije. Mi voz sonaba hueca. «Lávate la cara, cámbiate de ropa, pon esa camisa en una bolsa». «¿Por qué? ¿Qué vas a hacer?» No respondí. Salí del garaje y caminé hacia la cocina, hacia el teléfono que colgaba en la pared. Y ahí, con mi hijo mirándome desde el pasillo sin entender todavía lo que estaba a punto de hacer, tomé la decisión que me definiría para siempre. No fue una decisión rápida, no fue impulso, fue lenta, consciente, con cada músculo de mi cuerpo resistiéndose, pero mi mente empujando hacia adelante, porque en mi mente ya había calculado las probabilidades, ya había visto el futuro en ambos caminos, y uno de esos futuros me destruía junto con él, y yo no estaba dispuesta a ser destruida, ni siquiera por mi hijo. Esa fue mi verdad en ese momento, la verdad que me convirtió en lo que soy. Tomé el teléfono, ese gesto tan simple, levantar un auricular, algo que había hecho miles de veces en mi vida, para llamar al trabajo, para conversar con amigas, para hacer citas médicas. Un gesto cotidiano, insignificante, pero esta vez mis dedos temblaban, no de miedo, no exactamente. Temblaban porque una parte de mí, muy pequeña pero todavía viva, sabía que lo que estaba a punto de hacer me convertiría en algo irreversible, que hay acciones que te marcan tan profundamente que ya no puedes volver a ser quien eras antes, que esta iba a ser una de ellas. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Damián desde el pasillo. Su voz sonaba distante, aturdida, como si viniera desde debajo del agua. No respondí. Mis dedos encontraron los números en el disco. 1, 0, 1. El sonido del disco girando era mecánico, hipnótico. Cada rotación me daba un segundo más para detenerme, para colgar, para elegir el otro camino. Pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? He pasado 12 años tratando de responder esa pregunta con honestidad. 12 años mirándome al espejo, buscando en mis ojos a la mujer que hizo esa llamada, intentando entender sus razones reales.
no las que le dije al mundo. La verdad es compleja, incómoda. No me hace quedar bien. La verdad es que en ese momento, con el teléfono en la mano y mi hijo mirándome desde el pasillo, yo estaba calculando, fríamente, desesperadamente, calculando qué futuro me esperaba en cada camino. Si lo ayudaba, nos convertiríamos en cómplices, en criminales unidos por un secreto que nos pudriría desde adentro. Viviríamos con miedo constante de ser descubiertos. Cada patrulla que pasara por la calle, cada noticia sobre el caso, cada investigación, seríamos prisioneros de ese secreto por el resto de nuestras vidas. Y si nos descubrían, y las probabilidades eran altas, yo sería juzgada no solo como cómplice legal, sino como fracaso moral absoluto, la maestra respetada que ayudó a su hijo asesino a escapar. El ejemplo perfecto de cómo el amor materno mal entendido puede convertirse en algo monstruoso. Pero si lo entregaba, si hacía esta llamada, demostraría que yo no era cómplice, que yo había actuado correctamente cuando me enteré, que mis principios estaban por encima de mi sangre. Me convertiría en un símbolo, en algo admirable, en prueba viviente de que hay personas que todavía creen en la justicia, incluso cuando duele. Mi nombre no solo sobreviviría, se elevaría. Esa fue la ecuación que mi cerebro procesó en los 3 segundos que tardé en terminar de marcar. Y elegí el camino que me salvaba a mí. La voz al otro lado de la línea respondió: «Policía de San Rafael, ¿cuál es su emergencia?». Abrí la boca. Las palabras estaban ahí, listas. Solo tenía que dejarlas salir. «Mamá, no», dijo Damián detrás de mí. Ya no era súplica, era comprensión terrible. «Mamá, por favor, no hagas esto». Cerré los ojos y hablé. «Mi nombre es Rosa Méndez. Vivo en calle San Martín 847. Necesito reportar un atropello y fuga. Mi hijo acaba de confesar que atropelló a alguien esta noche». El silencio que siguió fue absoluto. No del otro lado de la línea. El policía hablaba, hacía preguntas, pedía detalles, pero yo no escuchaba nada. Solo escuchaba el silencio detrás de mí, el silencio de mi hijo procesando lo que acababa de hacer su madre. «¿Señora? ¿Está ahí?» «Sí», respondí. Mi voz sonaba firme, demasiado firme para lo que estaba haciendo. «Sí, estoy aquí». «¿Su hijo está con usted en este momento?» «Sí». «¿Está herido?» «No». «¿Dónde está el vehículo?» «En el garaje de mi casa». «¿Ha tocado alguna evidencia?» «No», respondía mecánicamente, como si estuviera reportando un robo en la escuela, como si no estuviera sellando el destino de mi propio hijo con cada respuesta. «Enviamos una patrulla de inmediato. No toque nada. No permita que su hijo se vaya. ¿Entiende?» «Entiendo». Colgué. El silencio que llenó la casa entonces era tan denso que podía tocarlo. Era el silencio de algo rompiéndose de forma irreparable. De un vínculo que se cortaba con la precisión de un bisturí. Me di vuelta lentamente. Damián estaba en el mismo lugar, pero algo en él había cambiado. Ya no temblaba. Ya no lloraba. Solo me miraba con una expresión que nunca voy a poder olvidar. No era odio. Todavía no. Era algo peor. Era decepción tan profunda que atravesaba el odio y llegaba a un lugar más oscuro. Un lugar donde el amor y el dolor se mezclan hasta volverse indistinguibles. «¿Por qué?», susurró. Las lágrimas me corrían por las mejillas ahora, calientes, silenciosas. «Porque era lo correcto», dije. La respuesta salió automática. La respuesta que había preparado sin darme cuenta. La respuesta que le diría al mundo. Pero él negó con la cabeza. Despacio, con una lucidez terrible para alguien que hace 5 minutos estaba destruido por el pánico. «No», dijo. «Esa no es la razón. No me mientas ahora, mamá. Después de lo que acabas de hacer, al menos dame la verdad». Y ahí estaba el momento. El momento donde podría haber sido honesta. Donde podría haberle dicho:
Tengo miedo. Miedo de lo que pasará conmigo si te protejo. Miedo de perder todo lo que construí. Miedo de ser juzgada junto contigo. Podría haber dicho eso. Podría haber dado esa honestidad brutal que tal vez, solo tal vez, él hubiera podido entender eventualmente. Pero no lo hice. Porque admitir eso en voz alta significaba admitírmelo a mí misma de forma definitiva. Y todavía no estaba lista para mirarte esa verdad de frente. Mataste a alguien, Damián. Dije en cambio. Una chica. Alguien que tenía familia, futuro, vida. Y huiste como un cobarde. Yo no puedo ser cómplice de eso. No puedo protegerte de las consecuencias de algo así. ¿No puedes o no quieres? La pregunta cayó entre nosotros como una piedra. Es lo mismo, respondí. No, no lo es. Tenía razón. Incluso en ese momento, destruido y asustado, mi hijo veía con más claridad que yo. No puedo significaba imposibilidad. No quiero significaba elección. Y yo estaba eligiendo. Van a venir en unos minutos, le dije desviando la mirada. Ve a lavarte la cara, cámbiate de ropa, pon esa camisa en una bolsa y dámela. Se quedó mirándome durante un largo momento. Luego, sin decir nada, caminó hacia su habitación. Escuché el agua de la ducha abrirse. Escuché sus pasos lentos, derrotados, y yo me quedé en la cocina, con el teléfono todavía caliente en mi mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se moría sin ceremonia. No era mi amor por él. Eso no se muere así de fácil. Era algo más sutil. Era mi creencia de que yo era una buena persona, de que yo era la heroína de mi propia historia, de que mis principios eran genuinos y no conveniencia disfrazada, porque ahora sabía la verdad. Sabía que había elegido mi reputación sobre mi hijo. Y sabía que iba a tener que vivir con esa verdad durante el resto de mi vida. 20 minutos después llegó la policía. 2 patrullas con sirenas que despertaron a medio barrio. Vi las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas de los vecinos, que se asomaban curiosos. Abrí la puerta antes de que tocaran. Damián estaba en la sala, limpio, con ropa nueva, sentado en el sofá con las manos entre las rodillas. Parecía un niño esperando un castigo. Pero sus ojos cuando me miraron ya no eran de niño. Eran de extraño. Señora Méndez, dijo el oficial al entrar. Soy el sargento Herrera. ¿Usted hizo el llamado? Sí. ¿Este es su hijo? Sí. ¿Él confesó haber atropellado a alguien esta noche? Sí. Cada sí era un clavo en el ataúd de nuestra relación. ¿Dónde está el vehículo? Les mostré el garaje. Los oficiales fotografiaron todo. La abolladura, la sangre, el pedazo de tela. Trataban a mi auto, a mi garaje, a mi casa, como escena del crimen. Porque eso era ahora. Mi casa se había convertido en parte de una investigación de homicidio. Cuando volvieron a la sala, uno de ellos se acercó a Damián. Joven, necesito que se ponga de pie. Damián se levantó sin resistencia. Está arrestado por homicidio vehicular y fuga del lugar del hecho. Tiene derecho a permanecer en silencio. Le pusieron las esposas. Esposas en las muñecas que yo había sostenido cuando era bebé. Esposas en las manos que habían aprendido a escribir bajo mi supervisión. Me miró una última vez antes de que lo sacaran de la casa. Y en esa mirada vi algo que me perseguiría durante 12 años. Vi que me había perdonado por no salvarlo, pero no me había perdonado por las razones por las que no lo salvé. La diferencia era sutil, pero absoluta, y esa diferencia me convertiría en lo que soy hoy. Una mujer que todos admiran, pero que no puede mirarse al espejo sin ver a la cobarde que eligió su nombre sobre su hijo. La casa se volvió silenciosa de una forma que nunca había sido silenciosa antes. No era la ausencia de ruido, era algo más denso. Era el silencio de algo que ya no existe, pero que dejó un agujero con su forma exacta. Como cuando quitas un cuadro de la pared y queda la marca más clara donde estuvo colgado durante años. Esa primera noche después de que se llevaron a Damián, me senté en el sofá donde él había estado sentado esperando su arresto. Todavía estaba tibio
Puse mi mano sobre el cojín y sentí el calor residual de su cuerpo. Y lloré como no había llorado desde que murió Roberto. Pero este llanto era diferente. Cuando murió mi esposo lloraba por algo que me habían quitado. Esto era llorar por algo que yo misma había entregado. Por una decisión que nadie me obligó a tomar. Esa es la diferencia entre el duelo y la culpa. El duelo te permite ser víctima. La culpa te obliga a ser verdugo de ti misma. Al día siguiente empezó el circo. El periódico local publicó la noticia en primera plana. Directora de escuela entrega a su hijo por atropello mortal. Usaron mi foto del anuario escolar. Una foto donde sonreía con esa sonrisa profesional de maestra que había perfeccionado durante 40 años. La foto era de hace 3 años. En ella todavía parecía una mujer con certezas, con principios sólidos, con la vida bajo control. Esa mujer ya no existía. El artículo me pintaba como heroína. En un acto de valentía moral pocas veces visto, Rosa Méndez no dudó en llamar a las autoridades cuando su hijo confesó haber atropellado mortalmente a Lucía Jiménez, de 16 años, quien volvía a su casa después de trabajar en una panadería del centro. Lucía Jiménez, ese era su nombre. 16 años. Trabajaba en una panadería. Esos datos me llegaron como puñaladas, porque hasta ese momento ella había sido abstracta. La víctima. La chica. Pero ahora tenía nombre, tenía edad, tenía una vida que yo podía imaginar. 16 años es la edad en que mis alumnos terminaban la escuela primaria y empezaban la secundaria. Es la edad de las ilusiones, de los primeros amores, de creer que el futuro es infinito. Lucía no tendría futuro, y mi hijo había sido quien se lo quitó. Pero yo había elegido no protegerlo de las consecuencias, y esa elección, aunque correcta, según la ley, me carcomía de formas que no esperaba. Los vecinos empezaron a venir. Doña Mercedes fue la primera. Tocó mi puerta con una fuente de empanadas y ojos rojos de haber llorado. «Rosa, no sé qué decirte. Lo que hiciste... Dios mío, qué difícil debe haber sido». Me abrazó y yo me quedé rígida en sus brazos porque su compasión se sentía como acusación. Porque ella no sabía. Nadie sabía que mis razones no eran tan nobles como todos creían. «Eres la mujer más valiente que conozco», me dijo antes de irse. «Pusiste la justicia por encima de tu propio hijo. Eso es algo que muy pocas personas podrían hacer». Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y vomité. Literalmente. Corrí al baño y vomité hasta que solo salía bilis amarga. Porque cada elogio era veneno. Cada palabra de admiración era una mentira que yo tenía que tragar sin poder defenderme. Sin poder decir... No entienden. No lo hice por valentía, lo hice por cobardía. Los días siguientes fueron una sucesión de visitas, llamadas, artículos periodísticos. El pueblo entero hablaba de mí, algunos con admiración, otros con algo parecido al temor. ¿Te imaginas entregar a tu propio hijo? Yo no podría, no importa qué hubiera hecho. Bueno, pero mató a alguien, una nena de 16 años. Igual. Es su hijo, su sangre. Escuchaba esas conversaciones cuando iba al supermercado. La gente no sabía que yo estaba en el pasillo de al lado. O tal vez sí sabían y no les importaba. El pueblo se dividió en 2 bandos. Los que me admiraban por mi principio moral inquebrantable y los que me veían como algo antinatural. Una madre que había traicionado el instinto más básico de proteger a su cría. Ambos bandos estaban equivocados, porque ni era heroína, ni era monstruo. Era algo peor. Era una cobarde disfrazada de valiente. La escuela me dio licencia por duelo, como si Damián hubiera muerto. En cierta forma, había muerto. El hijo que conocí se había quedado en aquella madrugada. El hombre que estaba en prisión esperando juicio era un extraño al que yo había convertido en criminal antes de que la ley lo hiciera. Me quedaba en casa. Las horas se arrastraban. Intentaba leer, pero las palabras no tenían sentido.
Intentaba mirar televisión, pero cualquier escena de madres con hijos me hacía cambiar de canal. Intentaba cocinar, pero ¿para quién? Para mí sola en esta casa que de repente se sentía como mausoleo. Una tarde, 3 semanas después del arresto, vino el abogado que la familia de Lucía había contratado. Era joven, de traje oscuro, con esa eficiencia fría de quien hace su trabajo sin involucrarse emocionalmente. «Señora Méndez, solo quería informarle que la familia Jiménez está muy agradecida por su decisión de entregar a su hijo. Sé que no fue fácil». Me miraba con algo parecido al respeto. Como si yo fuera aliada de la justicia. Como si estuviéramos del mismo lado. Quieren que sepa que no la culpan a usted por lo que su hijo hizo. Que entienden que usted actuó con integridad. Asentí porque no sabía qué más hacer. Porque decir «no me agradezcan, no lo hice por ustedes» hubiera sido obsceno. «El juicio será en 3 meses», continuó. «Es probable que su hijo acepte un acuerdo. Los cargos son claros. La evidencia es indiscutible. Probablemente reciba entre 10 y 15 años. 10 y 15 años. Las palabras flotaron en el aire como humo. Mi hijo tendría 43 años cuando saliera. 48. Y yo tendría, si es que seguía viva, 70, 75. Una vida entera perdida. La suya y la mía. Él preguntó por mí. Me escuché decir. El abogado me miró con algo parecido a la incomodidad. «Señora, su hijo no quiere verla. Ha rechazado todas las visitas, incluidas las suyas. El golpe fue físico. Como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago». ¿Le dijo por qué? No directamente, pero creo que usted sabe por qué. Sí, lo sabía. Cuando el abogado se fue, me senté en la sala y miré la foto familiar que todavía colgaba en la pared. Damián tenía 12 años en esa foto. Roberto todavía vivía. Éramos 3 personas sonriendo a la cámara como si el futuro fuera algo prometedor. Qué ingenua había sido. Qué ingenua creí que el amor era suficiente. Que la familia era indestructible. Que yo era buena persona simplemente por querer serlo. Los meses hasta el juicio fueron un borrón. Me reincorporé al trabajo porque quedarme en casa me estaba volviendo loca. Pero en la escuela también me miraban diferente. Los maestros no sabían qué decirme. Los padres me trataban con una mezcla de respeto y lástima. Y los niños me preguntaban cosas que no sabía cómo responder. «Señora directora, ¿es verdad que su hijo mató a alguien? ¿Es verdad que usted lo entregó a la policía? Mi mamá dice que usted es muy valiente, pero mi papá dice que usted es mala madre. ¿Cuál tiene razón? ¿Cuál tenía razón?» Esa era la pregunta que me hacía todas las noches mientras miraba el techo sin poder dormir. ¿Era valiente por elegir la justicia? ¿O era mala madre por elegir mi reputación? La respuesta, la verdad que no podía admitir ni a mí misma completamente, era que ambas cosas eran ciertas, y ninguna, porque la realidad era más compleja que cualquier juicio binario. Era que yo había actuado por miedo, y que ese miedo había producido un resultado que la sociedad llamaba correcto, pero que mi corazón sabía que estaba podrido en su origen. Una buena acción hecha por razones egoístas sigue siendo buena acción según la ley. Pero según la conciencia, según esa voz que te habla a las 3 de la madrugada cuando no puedes engañarte más, es otra cosa. Es traición envuelta en papel de virtud. Es cobardía disfrazada de principios. Es la peor versión de ti mismo, haciendo pasar por heroísmo lo que en realidad fue puro instinto de supervivencia. El juicio llegó finalmente. Damián aceptó un acuerdo. 12 años de prisión. Salida en 10 con buena conducta. No me miró una sola vez durante toda la audiencia. Yo estaba en la 3ª fila. Los padres de Lucía en la 1ª. Entre nosotros, un abismo de dolor que compartíamos, pero que nos separaba para siempre. Cuando el juez dictó sentencia y se llevaron a Damián esposado, él giró la cabeza. Por un segundo pensé que me miraría.
que me daría algo. Odio, perdón, reconocimiento, cualquier cosa, pero no lo hizo. Siguió caminando como si yo no existiera. Y en ese momento entendí que había perdido a mi hijo de una forma mucho más definitiva que si hubiera muerto. Porque los muertos no pueden odiarte. Los muertos no pueden rechazarte conscientemente día tras día durante años. Mi hijo estaba vivo, pero para él yo había dejado de existir el momento en que marqué ese número. Y esa fue mi verdadera condena. Los primeros 3 años fueron los más difíciles. No porque fueran los más dolorosos. El dolor era constante, como un zumbido de fondo que nunca se apaga. Sino porque todavía me mentía a mí misma. Todavía me decía que había hecho lo correcto. Que cualquier persona íntegra habría hecho lo mismo. Que mi decisión había sido justa, necesaria, valiente. Pero las mentiras que nos decimos a nosotros mismos son las más difíciles de mantener. Porque no puedes engañar a tu propia conciencia para siempre. Eventualmente, en esos momentos de quietud absoluta cuando no hay nada que te distraiga de ti misma, la verdad empieza a filtrarse como agua bajo una puerta mal cerrada. Para mí, ese momento llegó una noche de insomnio, 4 años después del juicio. Eran las 3 de la madrugada. La misma hora en que Damián había tocado mi puerta aquella noche. Me levanté porque no podía seguir mirando el techo. Bajé a la cocina. Preparé té que no iba a tomar y me senté en la misma silla donde me había sentado después de hacer la llamada. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio pacífico de la noche. Era el silencio acusador de las cosas no dichas, de las verdades enterradas. Y ahí, en esa cocina vacía, con solo la luz del refrigerador y mi propia respiración, finalmente me hice la pregunta que había estado evitando durante 4 años. Si Damián hubiera matado a alguien pero no hubiera evidencia física, si solo hubiera sido su palabra contra la nada, ¿lo habría entregado igual? La respuesta llegó instantánea, sin filtros, sin las capas de justificación que había construido cuidadosamente. No. Si no hubiera habido evidencia, lo habría protegido. Le habría dicho que se callara, que nunca confesara, que viviera con esa culpa en silencio. Lo habría hecho porque sin evidencia nadie nos habría conectado. Mi reputación habría estado a salvo, mi nombre intacto. Y en ese momento, sentada en esa cocina fría, entendí la verdad completa. No lo había entregado por justicia. Lo había entregado porque tenía miedo de ser descubierta como cómplice. La diferencia es sutil pero devastadora. Una madre valiente entrega a su hijo porque cree que enfrentar las consecuencias es lo mejor para él. Porque el amor verdadero a veces significa dejar que alguien pague por sus errores. Porque la justicia para la víctima importa más que la comodidad del culpable. Eso hubiera sido valentía. Pero yo lo entregué porque el auto estaba en mi garaje, porque había vecinos que podrían haberlo visto llegar, porque la evidencia me conectaba directamente con él, porque si esperaba y la policía llegaba por su cuenta, yo sería cómplice legal. Lo entregué no para salvarlo a él, sino para salvarme a mí. Y esa verdad, cuando finalmente la dejé entrar sin defensas, me destruyó de una forma que el juicio nunca había logrado. Lloré esa noche como no había llorado en años. No el llanto educado que permitía cuando estaba sola, sino algo más primitivo, un llanto que me salía desde algún lugar del cuerpo que no sabía que existía. Un llanto de animal herido que entiende que el daño es irreversible. Porque, ¿cómo vives con eso? ¿Cómo vives sabiendo que traicionaste a tu hijo no por principio, sino por cobardía? ¿Que todos los elogios que recibiste estaban basados en una mentira? ¿Que la versión de ti misma que el mundo admira no existe realmente? Empecé a escribir cartas que nunca enviaba. Me sentaba cada noche después del trabajo, cuando la casa estaba oscura, y podía fingir que era la única persona despierta en el mundo, y escribía: Damián, necesito decirte la verdad. Hijo mío, lo que hice aquella noche.
Damián, si pudiera volver atrás. Escribía página tras página tratando de encontrar las palabras correctas. Las palabras que explicaran sin justificar, que confesaran sin pedir perdón porque... ¿Cómo podía pedir perdón por algo así? Pero nunca las enviaba. Las leía al día siguiente con la claridad cruel de la luz diurna y las rompía, porque todas sonaban huecas. Todas eran intentos de aliviar mi culpa, no de ofrecerle verdad a él. Y él se merecía verdad, aunque doliera, aunque me destruyera a mí. Intenté visitarlo una vez más, 5 años después del juicio. Llené los formularios, hice la fila. Esperé en esa sala deprimemente con otras familias que también cargaban con sus vergüenzas privadas. Cuando llegó mi turno, la guardia revisó la lista y me miró con algo parecido a la lástima. Señora, su hijo la tiene bloqueada de su lista de visitas. No puedo dejarla pasar. ¿Puedo dejarle una carta? Si la trae sellada, puedo procesarla, pero no puedo garantizar que la lea. Volví la semana siguiente con una carta. 4 páginas donde intenté decir todo lo que necesitaba decir. Donde admití que tenía miedo, que había elegido mal, que no esperaba perdón, pero sí que supiera que lo lamentaba cada día de mi vida. La entregué en el sobre cerrado. La guardia la tomó sin mirarme. Le puso un sello y desapareció tras una puerta. Nunca supe si Damián la recibió. Nunca supe si la leyó o si la rompió sin abrirla. El silencio fue su respuesta. Y ese silencio se volvió mi compañía constante. Un vacío con forma de hijo. Un espacio en mi vida que antes estaba lleno de alguien, aunque estuviéramos peleados, aunque nuestra relación fuera complicada. Al menos existía. Ahora solo quedaba ausencia. El pueblo eventualmente dejó de hablar de mí. Las noticias nuevas reemplazaron mi historia. La gente tenía sus propios dramas. Mi valentía se volvió vieja. Una anécdota que sacaban a veces. ¿Te acuerdas de Doña Rosa que entregó a su hijo? Pero nadie me miraba igual. Había algo en sus ojos. Respeto mezclado con incomodidad. Como si yo fuera prueba viviente de que los principios pueden llevarte a lugares donde nadie quiere ir. Me retiré de la escuela a los 60 años. Dijeron que era por edad, pero la verdad es que ya no soportaba estar ahí. No soportaba enseñar valores a niños cuando yo misma no podía vivir con los míos. El día de mi retiro hubo un acto, discursos sobre mi legado, aplausos, una placa que decía «Maestra ejemplar». Y yo estaba ahí parada, sonriendo, aceptando esos elogios, sintiéndome como fraude absoluto. Porque, ¿cómo puedes ser ejemplo de nada cuando ni siquiera puedes mirarte al espejo sin ver a la traidora que sacrificó a su hijo en el altar de su reputación? Los años siguientes fueron vacíos, uno tras otro como copias del anterior. Me levantaba, hacía las tareas domésticas que una casa vacía requiere, miraba televisión sin verla realmente, me acostaba. Dejé de ir a misa porque no podía seguir fingiendo que rezaba. Dejé de salir con las pocas amigas que todavía me invitaban, porque no podía seguir actuando como si fuera la mujer que todos creían que era. Me convertí en fantasma en mi propia vida. Y entonces, hace 2 semanas, llegó la carta. La carta de Damián avisándome que sale de prisión. Y con ella, la certeza de que finalmente tendré que enfrentar no solo a mi hijo, sino a mí misma. Tendré que mirarle a los ojos y decidir si tengo el valor de decirle la verdad completa. Que no lo entregué por justicia, que lo entregué por miedo, que elegí mi nombre sobre él y que he pasado 12 años viviendo con esa verdad, carcomiendo desde adentro, convirtiendo cada elogio en tortura, cada momento de respeto en recordatorio de mi cobardía. Porque esa es la ironía más cruel. Logré salvar mi reputación. El pueblo todavía me respeta. Mi nombre sigue significando algo. Pero, ¿de qué sirve un nombre respetado cuando la persona que lo lleva se odia a sí misma? ¿De qué sirve la admiración de extraños cuando tu propio hijo te rechaza? ¿De qué sirve haber hecho lo correcto
Si lo hiciste por todas las razones equivocadas, no sirve de nada. Y ahora, con mi hijo a punto de salir de prisión, tengo que decidir si finalmente voy a ser honesta. Si voy a confesarle que la madre que lo entregó no fue la heroína moral que el mundo vio, sino una mujer asustada que eligió su comodidad sobre su sangre. No sé si tengo ese valor, pero sé que se lo debo. Le debo la verdad aunque me destruya, aunque confirme lo que él probablemente ya sabe en su corazón, que su madre no fue valiente, fue cobarde, y esa cobardía nos costó todo. Hay verdades que te pudren desde adentro si no las sacas. Lo aprendí estos 12 años. Lo aprendí en cada despertar a las 3 de la madrugada con el corazón golpeándome el pecho. Lo aprendí en cada vez que alguien me decía, «¡Qué valiente fuiste!». Y yo tenía que sonreír mientras algo dentro de mí se retorcía. Lo aprendí en cada silencio de esta casa, que antes era hogar, y ahora es solo el lugar donde vengo a esperar la muerte. Por eso estoy grabando esto, porque en 2 semanas Damián sale de prisión y me escribió pidiendo una explicación. No perdón, no reconciliación. Solo quiere saber por qué lo hice, si fue por lo correcto o por otra cosa. Y yo le debo esa verdad, aunque me cueste todo lo que me queda. Aunque confirme que la madre que lo crió, que lo alimentó, que lo cuidó durante 28 años, al final eligió salvarse a sí misma cuando más la necesitaba. He practicado 1000 veces cómo decírselo. Me paro frente al espejo y ensayo las palabras. Hijo, tuve miedo. Damián, no fue por justicia. Necesitas saber que lo hice por razones egoístas. Pero cada vez que intento, las palabras se me atoran en la garganta como si mi propio cuerpo se rebelara contra la confesión, como si quedara algún instinto de supervivencia que todavía quiere proteger la mentira. Porque eso es lo que he sido durante 12 años. Una mentira andante. La maestra de principios, la mujer valiente, la madre que puso la justicia por encima del amor. Todo eso fue teatro, actuación. Una máscara que me puse y que se me pegó a la piel de tal forma que ya no sé dónde termina la máscara y dónde empiezo yo. Anoche intenté escribir lo que le voy a decir. Me senté en la mesa de la cocina con papel y lapicera, como solía hacer cuando preparaba las clases para la escuela. Pero esta vez no era una lección para niños, era una confesión para mi hijo. Escribí: Damián, cuando te entregué aquella noche... Y me detuve, porque ¿cómo continúas esa frase? Cuando te entregué aquella noche, ¿estaba pensando en mí? Cuando te entregué aquella noche, tuve más miedo de lo que pensarían de mí que de lo que te pasaría a ti. Cualquier forma de decirlo sonaba monstruosa, porque era monstruoso. Rompí el papel. Luego intenté de nuevo, y otra vez, hasta que la mesa estuvo cubierta de intentos arrugados de confesar lo inconfesable. Finalmente escribí algo que tal vez se acerca a la verdad. Hijo, aquella noche tuve que elegir entre 2 cosas imposibles. Entre protegerte y destruir todo lo que era. Entre ser tu cómplice y ser yo misma. Y elegí mal. No elegí la justicia. Elegí el miedo. Elegí mi nombre sobre tu libertad. Y he pagado por esa elección cada día desde entonces. Aunque el precio que yo pagué no se compara con el que tú pagaste. Nada se compara con 12 años de tu vida, con 12 años de odiarme, con la certeza de que tu propia madre te traicionó cuando más vulnerable estabas. Lo leí en voz alta en esa cocina vacía, y mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos, como si fuera otra persona hablando. Pero esa otra persona soy yo, la yo real. No la que el pueblo conoce. ¿Qué va a pasar cuando se lo diga? Cuando confirme lo que él probablemente siempre supo. Tal vez me odie más. Tal vez el poco espacio que quedaba para alguna reconciliación futura se cierre para siempre. Tal vez nunca vuelva a verme después de esa conversación. Pero también existe una posibilidad pequeña, estúpida, casi imposible. Tal vez la honestidad, aunque tardía,
aunque dolorosa, habrá algo. No perdón. No espero perdón. Pero tal vez comprensión. Tal vez él pueda ver que no fui solo un monstruo. Fui una mujer asustada que tomó la peor decisión en el peor momento. No sé si eso lo hace mejor o peor. El pueblo no puede saber esto. Si esta confesión se hace pública, si alguien escucha estas palabras, todo lo que construí durante 70 años se derrumbará. Ya no seré la maestra valiente. Seré la hipócrita que salvó su reputación a costa de su hijo. Y tal vez eso sea exactamente lo que merezco. Tal vez es hora de que la máscara caiga completamente, de que el mundo vea lo que hay debajo. Una mujer que se creyó sus propias mentiras durante tanto tiempo que casi olvida la verdad. He pensado en qué pasaría si simplemente desaparezco antes de que Damián salga. Si me voy a otra ciudad, cambio de nombre, empiezo de nuevo donde nadie me conozca, donde no tenga que enfrentar ni su mirada ni mi reflejo. Pero eso sería cobardía otra vez. Y ya he sido cobarde suficiente por una vida. Por eso grabo esto. Porque necesito decirlo en voz alta, al menos una vez. Necesito escuchar mi propia voz, confesando lo que hice sin filtros, sin justificaciones. Necesito practicar ser honesta antes de enfrentarlo a él. Porque cuando lo vea, cuando esté frente a mí después de 12 años, no puedo volver a mentirle. No puedo darle la versión sanitizada donde yo era una madre torturada, eligiendo entre dos males. Tengo que darle la verdad cruda, que elegí mi comodidad sobre su libertad, que pesé mi reputación contra su vida y mi reputación ganó, que lo amaba sí, pero no lo suficiente, no de la forma incondicional que se supone que una madre debe amar. Y esa es la verdad más dolorosa de todas. No es que no lo amara, es que lo amaba menos de lo que me amaba a mí misma, menos de lo que amaba mi nombre, mi respeto, mi lugar en este pueblo. ¿Qué clase de madre hace eso? La respuesta me ha perseguido durante 12 años. Una madre que nunca debió serlo. Una mujer que tuvo un hijo, pero que, cuando llegó el momento de probar que ese vínculo era más fuerte que todo lo demás, falló. No solo falló, eligió fallar. Hay una diferencia entre no poder salvar a tu hijo y no querer pagar el precio de salvarlo. Yo caigo en la segunda categoría. Y ahora tengo que vivir con eso. Tengo que mirarlo a los ojos y admitir que la madre que él creyó tener nunca existió realmente. Que era una construcción. Una ilusión mantenida por años de no ser puesta a prueba. Pero aquella noche, cuando la prueba llegó, cuando tuvo que elegir entre ser madre de verdad o seguir actuando como madre, elegí el acto. Elegí la ilusión sobre la sustancia. Y él pagó el precio de mi elección con 12 años de su vida. No hay forma de reparar eso. No hay palabras que lo compongan. No hay perdón posible para algo así. Pero al menos puedo darle la verdad. Al menos puedo quitarle la carga de preguntarse si hizo algo mal para merecer mi traición. Puedo decirle con claridad absoluta: no fuiste tú, fui yo. Siempre fui yo. Tu error fue confiar en que tu madre te amaba más de lo que se amaba a sí misma. Y yo no estuve a la altura de esa confianza. Eso es lo que voy a decirle. Aunque me destroce, aunque confirme que soy todo lo que él pensó de mí durante estos años, aunque el pueblo eventualmente se entere y mi nombre se vuelva sinónimo no de valentía, sino de hipocresía, ya no importa. Lo único que importa es que Damián merece saber por qué su madre hizo lo que hizo. Y yo merezco cargar con las consecuencias de decir la verdad después de 12 años de mentiras. Damián sale mañana. 12 años se cumplieron ayer. 12 años exactos desde que lo vi por última vez en aquella sala del juzgado. Esposado, sin mirarme, caminando hacia una celda que yo misma le abrí la puerta. Me llamó hace 3 días. Fue la primera vez que escuché su voz en todo este tiempo. Mamá. Solo eso. Una palabra que me atravesó como bala. Damián. Susurré.
Como si pronunciar su nombre pudiera traerlo de vuelta. Como si 12 años pudieran borrarse con la ternura correcta en una sílaba. Salgo el jueves. Necesito verte. Sí, por supuesto. Cuando quieras. Aquí, en casa o... en la plaza, a las 3, donde solíamos ir cuando era niño. La plaza donde le compraba helados los domingos. Donde le enseñé a andar en bicicleta. Donde todavía existen versiones fantasmales de nosotros siendo madre e hijo de verdad. Ahí estaré, dije. No vengas a buscar perdón, mamá. Vengo a buscar verdad. Eso es todo lo que quiero de ti. Y colgó. Esas palabras me han perseguido durante 3 días. No vengas a buscar perdón. Como si me conociera mejor de lo que yo misma me conozco. Como si supiera que incluso mi confesión sería otra forma de egoísmo. Otra forma de aliviar mi carga poniéndola sobre sus hombros. Pero él no quiere cargar con mi culpa. Solo quiere saber por qué. Y yo se lo voy a decir. Pasé estos 3 días preparándome, intentando imaginar cómo será verlo. Si me reconocerá, si yo lo reconoceré. Tenía 28 años cuando se lo llevaron. Ahora tiene 40. Toda una década de su juventud perdida entre muros grises. Por mi culpa. No directamente. Él fue quien mató a Lucía Jiménez. Él fue quien huyó como cobarde. Esa culpa es suya y nadie puede quitársela. Pero lo que yo hice, lo que yo elegí, eso es mío y no hay forma de compartir esa carga. Anoche soñé con aquella madrugada, pero en el sueño, cuando llegaba al teléfono, mis manos no marcaban. Se quedaban suspendidas sobre el disco y yo miraba a Damián sentado en el piso de la cocina, llorando y decía: «Vamos a arreglar esto juntos. Soy tu madre. No te voy a dejar solo». En el sueño lo abrazaba y él se aferraba a mí como cuando era niño y tenía pesadillas. Y limpiábamos el auto juntos y nos convertíamos en cómplices. Y tal vez eventualmente nos descubrían y yo iba a prisión con él. Pero al menos estábamos juntos. Al menos él sabía que su madre lo amaba más que a su propia libertad. Me desperté llorando, porque incluso en sueños, incluso en fantasías donde puedo reescribir el pasado, la versión de mí que elige a su hijo sobre sí misma se siente falsa. Se siente como quien soy ahora, mirando hacia atrás con la sabiduría dolorosa de 12 años, tratando de ser quien debía haber sido entonces. Pero no fui esa persona entonces, y no puedo pretender que lo fui ahora. Esta mañana me levanté antes del amanecer. Me bañé, me vestí con cuidado. No sé por qué, como si la ropa correcta pudiera hacer más fácil lo que viene. Desayuné sin hambre. El té se enfrió sin tocarlo. El pan quedó intacto en el plato. Y ahora estoy aquí, grabando esta última parte, antes de ir a encontrarme con mi hijo. Antes de mirarlo a los ojos y decirle lo que necesita escuchar. No sé qué va a pasar después de esa conversación. Si me odiará más, si podrá entender aunque sea un poco. Si hay algún futuro para nosotros, o si esta reunión es solo el cierre oficial de algo que murió hace 12 años. Lo que sí sé es que esta es mi última oportunidad de ser honesta, de quitarme la máscara que me he puesto durante tanto tiempo que casi olvido que la llevaba. Si alguien está escuchando esta confesión, si de alguna forma estas palabras llegan a oídos que no sean los míos, quiero que sepan algo. Quiero que sepan que no soy un monstruo, pero tampoco soy la heroína que el mundo vio. Soy algo más complicado, más humano, más roto. Soy una mujer que amaba a su hijo, pero que amaba su propia seguridad más. Una mujer que eligió lo fácil, disfrazándolo de difícil. Una mujer que se escondió detrás de la justicia, porque la justicia le daba una salida que su conciencia no. Y quiero que sepan que si tienen un hijo, si alguna vez se enfrentan a una decisión imposible, donde tienen que elegir entre protegerlo y protegerse, elijan a su hijo. Aunque les cueste todo, aunque los destruya, aunque el mundo los juzgue, elijan a su hijo, porque yo elegí mi nombre,
y mi nombre sigue intacto. El pueblo todavía me respeta. Todavía soy Doña Rosa, la maestra valiente. Pero ese nombre no vale nada. Es una cáscara vacía, un título sin sustancia, aplausos de gente que no sabe la verdad. Y a cambio perdí lo único que realmente importaba, el derecho de llamarme madre de mi hijo. Ese derecho no se lo dieron los años que lo crié. No se lo dio el parto. No se lo dieron las noches en vela cuando estaba enfermo de niño. Ese derecho se gana en los momentos de prueba, cuando tienes que demostrar que ese amor es real, que ese vínculo puede soportar cualquier peso. Y yo fallé la prueba. No solo fallé, ni siquiera lo intenté. Son las 2:30. En 30 minutos tengo que estar en la plaza. No sé qué voy a decir exactamente. He practicado 1000 veces, pero las palabras se desvanecen cuando intento aferrarlas. Solo sé que voy a decir la verdad. Toda. Sin filtros. Sin tratar de hacerme ver mejor de lo que fui. Voy a decirle que lo entregué por miedo. Que elegí mi reputación sobre él. Que no fui la madre que merecía. Que lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Pero que ese lamento no borra nada. No devuelve sus 12 años. No repara lo que rompí. Y luego lo dejaré decidir qué quiere hacer con esa verdad. Si quiere seguir odiándome, lo entenderé. Si nunca quiere volver a verme, lo aceptaré. Si necesita gritarme todo lo que no pudo gritar durante 12 años, lo escucharé. Porque eso es lo mínimo que le debo. Después de quitarle tanto, lo mínimo que puedo darle es espacio para su rabia, para su dolor, para todo lo que se guardó mientras estaba encerrado. Esta casa estará vacía cuando vuelva. Siempre ha estado vacía desde que él se fue. Pero ahora, después de esta conversación, será oficialmente un mausoleo. El lugar donde vivió una mujer que eligió mal cuando más importaba. No sé cuánto tiempo me queda de vida. A los 71, cada año es prestado. Cada día es regalo inmerecido. Y no sé cómo voy a vivir el tiempo que me quede sabiendo que finalmente confesé. Que el mundo, si esta grabación se hace pública, sabrá la verdad. Que mi nombre, ese nombre que protegí a costa de mi hijo, quedará finalmente manchado con la verdad que siempre contuvo. Tal vez eso sea justicia. Justicia tardía, justicia inadecuada, pero justicia al fin, porque Damián pagó por su crimen con 12 años de libertad, y yo debería pagar por el mío con la única moneda que realmente me importa, mi reputación. Es hora de ir. Es hora de mirar a mi hijo a los ojos y decirle que su madre fue cobarde, que lo amaba, sí, pero no lo suficiente, nunca lo suficiente. Y que si pudiera volver atrás, si tuviera esa segunda oportunidad que la vida nunca da, no sé si haría las cosas diferente. Porque esa es la verdad más oscura de todas. Porque incluso ahora, con 12 años de perspectiva, con todo el dolor y la soledad que mi decisión me trajo, no sé si en ese momento, con ese miedo, con esa evidencia en mi garaje, tendría el valor de elegir diferente. Y tal vez eso es lo que más me condena. No que elegí mal una vez, sino que no sé si tenía en mí la capacidad de elegir bien. Tal vez nunca fui la madre que él necesitaba. Tal vez eso es lo que tiene que saber. No que cometí un error, sino que tal vez el error fue más profundo, más antiguo, más esencial. Tal vez el error fue creer que podía ser madre de verdad, cuando en el fondo siempre fui una mujer que se amaba a sí misma primero. Y los hijos merecen madres que los amen primero. Él merecía eso, y yo no pude dárselo. Esa es mi confesión, esa es mi verdad, y ahora voy a decírsela cara a cara, aunque me destruya, aunque confirme que la mujer que lo crió nunca fue realmente su madre. Solo fue alguien que actuaba el papel hasta que el guión se volvió demasiado difícil. Y entonces dejó caer la máscara, y lo dejó caer a él. Dios me perdone, aunque sé que no hay perdón para esto.
No debería haberlo.